Vamos a continuar con el lanzamiento del libro Consumos Culturales en América Latina. En este momento nos va a ayudar el doctor Daniel López, director de Cuenca Press, haciendo las funciones de moderador, a quien cedo en este momento la palabra para que pueda a su vez iniciar la mesa y presentar a nuestros queridos y queridas panelistas de la tarde de hoy. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Estamos, mientras, no sé si empiezo entonces, está bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos y todas. Me es grato dar unas palabras de bienvenida a la presentación de la obra Consumos Culturales en América Latina. En nombre de la Universidad de Cuenca y su centro editorial Cuenca Press, extendemos un saludo especial a la Universidad de las Artes y a la Casa Editorial Artes Ediciones, que junto a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México han trabajado en conjunto y de manera muy apropiada lanzan esta obra en el contexto del cuarto encuentro de políticas y economía de la cultura. Un ejemplo de la trascendencia de pensar nuestros ecosistemas desde aquí. Bienvenidos a Cuenca, una región atravesada por 10.000 años de historia, una comunidad que sabe de resistencia y de creatividad. Permítanme unas notas sobre el poder transformador que tiene la especialización en el campo de los libros, recordar la importancia de las editoriales universitarias, quienes publican el mayor porcentaje de libros en este país. En las editoriales de las universidades públicas se destaca el trabajo colaborativo y participativo, el intercambio de ideas para la conceptualización, producción y publicación atravesados por el aprendizaje intergeneracional. Sin la contribución de autores, editores, diseñadores, correctores, técnicos y demás personas involucradas en el libro, en un mundo como el actual no sería posible. Los sellos editoriales universitarios enfrentan retos complejos y tienen sobre sus hombros mucha responsabilidad. Por eso caminamos en una continua revisión de los modelos y en busca de renovar nuevos canales de distribución. Porque nuestra misión es creer en la lectura, el pensamiento, las palabras como herramienta de equidad, generadores de pensamiento crítico. De aquí nuestra obligación de fomentar el libre intercambio de ideas, el acceso abierto, sobre todo a poblaciones vulnerables y de poco acceso, y el fortalecimiento de las redes como esta que permiten pensar otros futuros posibles. Pero vamos a la obra que hoy nos reúne, Consumos Culturales en América Latina. En su volumen 1 presenta discusiones conceptuales, herramientas para la medición y casos de atención específica, y en su volumen 2, evoluciones históricas, irrupción de lo digital y contextos pospandemia. Los dos tomos suman alrededor de 800 páginas. Tienen a Pablo Cardoso de la Universidad de las Artes y a Marisa Reyes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México como editores. Incluyen el pensamiento de 28 autores de 8 países. Es un honor para nosotros contar aquí con algunos de ellos, quienes en breve presentarán sus reflexiones sobre un tema que no nos es ajeno. Tenemos en el Azuay una identidad claramente enmarcada por su relación directa con la cultura, artesanía, el arte, la música, el diseño y las letras. Ya entrando en materia y a título personal, y como primera impresión me pareció complicado el hecho de encontrar en el mismo título las palabras consumo y cultura juntas. Como suele pasar, los grandes profesores dejan huellas en nuestro pensamiento. En mi caso, siempre voy a recordar a un profesor de semiótica que tenía especial cuidado para que la palabra cultura quede libre de mercantilización, masificación o ya bien estandarización para rendir cuentas del sistema productivo de discursos y deseos. Pero como editor también, sé que no hay mejor manera de captar lectores que el título correcto, que desde la tapa se invite a la reflexión y deje entrever las tensiones que se abordan dentro. Y es así. De los principales puntos que destaco como contribuciones, apunto las que enriquecen y actualizan discusiones. Que los consumos culturales son una categoría que plantea disputas conceptuales que se están aún mapeando. Que hay diferentes hábitos y accesos de estos consumos en poblaciones de atención prioritaria. Que hay límites en la medición de consumos culturales en la región, que los perfiles de consumidores culturales están entre la tradición y la transformación en el capitalismo cognitivo, que hay una reactualización de Bourdieu para las matrices conceptuales de análisis, de cómo la irrupción de la pandemia plantea una reorganización de marcos teóricos, herramientas y objetos de estudio. Y a su vez, un tema que me interesa en lo personal mucho, que hay nuevos campos de experticias a partir de la digitalización algorítmica. Todos estos temas provocativos y provocadores que desde ya invitan a la lectura de estos tomos. Mucho que conversar y debatir, para ello voy a presentar brevemente a nuestros invitados que tomarán la palabra.
Santiago Alfaro, sociólogo con estudios de posgrado en gestión y políticas culturales, es autor de diferentes publicaciones en materia cultural, especialmente relacionadas a las industrias y políticas culturales, las artes escénicas, la etnicidad y los derechos de pueblos indígenas y patrimonio inmaterial. Pablo Cardoso, doctor y máster en Economía por la Universidad de París, Panteón Sorbona. Sus temas se desarrollan con la economía de la cultura, la propiedad intelectual y el diseño de políticas públicas. Rosario Kadakovic, doctora en Sociología con posgrado en Comunicación Audiovisual y Estudios Internacionales. Es especialista en consumo cultural, públicos de audiencias, gestión y políticas culturales. Marisa Reyes, docente en Economía de la Cultura y Gestión Cultural, fundadora y coordinadora del Foro de Economía y Cultura. Actualmente coordina el Programa de Desarrollo Académico, Economía y Cultura de la Universidad Autónoma Ciudad de México y es miembro de la mesa directiva de la Red Universitaria de Gestión Cultural de México. A continuación, nuestros invitados de lujo nos presentarán el desarrollo de sus intereses y reflexiones que se recojan en la obra que hoy nos convoca. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos, con todas y con todos. Les saluda Mario Maquilón, investigador del Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura de la Universidad de las Artes. Voy a dar unas palabras iniciales antes de dar paso a los editores y a los autores. Y una reflexión que quisiera plantear antes de comenzar es ¿por qué un libro de consumos culturales ahora en esta tercera década del siglo XXI? Por un lado, podemos recordar la mesa que acabamos de escuchar con Esmeralda y con Diego, que ya nos dan un atisbo y una exploración de la relación entre consumos culturales y bienestar. Pero además de ello, también nos encontramos en una época de cambios vertiginosos, que si bien esa expresión podría servir para cualquier época, debemos matizar que actualmente nos encontramos en una época de bastante desarrollo tecnológico que da pasos bastante acelerados y también en una época post-pandemia que justamente significó el aceleramiento de la transición hacia esa virtualidad y una modificación bastante drástica de los consumos justamente por las restricciones de movilidad que hubo en ese entonces. Ciertamente, esta emergencia sanitaria aceleró esta transición y también asistimos a una globalización de las industrias culturales, y también en ciertos casos, regresión del enfoque de derechos frente al avance del neoliberalismo y el capitalismo cognitivo. Pero por otro lado, también, más allá de estas coyunturas, la naturaleza misma de los consumos culturales tiene una dualidad bastante particular, en tanto podríamos decir que son causa y efecto, al mismo tiempo origen y síntoma, ya que en ellos convergen varias tendencias de mercado, varias tendencias sociales, obviamente culturales. Es decir, en los consumos culturales encontramos un caldo de cultivo en el que se revelan las dinámicas de determinado ecosistema cultural, por lo cual en ellos también es posible hallar, por ejemplo, las fortalezas y las carencias de estos ecosistemas. Por tanto, los consumos culturales brindan información valiosísima también a los gobiernos, a la sociedad, a las instituciones, para el diseño de políticas y también para la identificación de áreas de atención prioritaria. Tomando en cuenta este contexto y esta importancia que tienen los consumos culturales y su estudio, quiero ahora dar la palabra a Pablo Cardoso y a Marisa Reyes, editores de esta publicación, para que nos cuenten un poco cómo surgió, cuál fue la motivación detrás de esta publicación y qué hallazgos pudieron identificar tras este trabajo. Bueno, muy buenas tardes con todos, con todas. Muchas gracias por asistir a este lanzamiento del libro. Es un momento especial para todos y todas quienes demos parte de este proyecto de investigación y de este proyecto editorial. Ha transcurrido alrededor de 2 años desde que con Marisa Reyes, mi colega de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, decidimos comenzar una exploración alrededor de este tema, ¿no?, de los consumos culturales. Y a Daniel y a Mario, ya en la mesa anterior, hemos esbozado algunos de los temas más relevantes sobre el tema del tratamiento de los consumos culturales. Antes de entrar en materia, quizás, y de contarles por qué nos decidimos a trabajar sobre los consumos culturales y no sobre la producción de la cultura, que es una decisión bastante deliberada,
Quisiera yo darme un momento para agradecer a todos y todas las personas que han hecho posible este proyecto editorial. Quiero comenzar por a mi coeditora, Marisa Reyes. Muchas gracias por la paciencia, muchas gracias por todo ese trabajo, horas de revisión, de estructuración de la obra, de tomar decisiones de que por qué no hacer un volumen y hacer 2 volúmenes de este libro. Gracias a Mario Maquilón, que además de ser un investigador bastante destacado del observatorio que tengo el honor de dirigir, fue el coordinador editorial de esta obra. Eso supuso lidiar con muchos detalles del proceso editorial. Quizás Daniel, que es el director editorial de esta casa universitaria, conoce cuán importante es el trabajo de cuidado sobre los procesos editoriales, más aún cuando contamos con un número, con una obra que reúne a alrededor de 30 investigadores de toda América Latina y un autor también francés de Europa. Eso supone también lidiar con alrededor de 50 o 60, 51 pares ciegos, revisores ciegos. Este es un libro que, debido no solo a diferentes normativas o requerimientos de la academia contemporánea, pero también con el gusto de compartir estas investigaciones con colegas quienes han hecho agudos observaciones y recomendaciones sobre cada uno de los textos, ha supuesto horas de trabajo y de intercambio, ¿no? Quiero agradecer también, no están aquí presentes, pero es importantísimo reconocer el trabajo de los equipos editoriales, tanto de Huartes de Ediciones como del editorial de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, quienes han tenido mucho cuidado, acompañamiento para hoy tener estos 2 bellos ejemplares de la obra. Y en fin, finalmente, pero quizás lo más importante, a los investigadoras e investigadores de la obra, aquí representados por Santiago y Rosario. Si nos están escuchando en algún lado de nuestra América, decir que este ha sido un camino colaborativo con el cual hemos intentado posicionar el tema de los consumos culturales desde después de algún tiempo que este tema estuvo en un primer escenario del debate de las políticas culturales y de los estudios de la cultura. Quizás comenzar por ahí, Marisa, no sé si tú quieras complementar un poco de este camino editorial que emprendimos hace más de 2 años. Gracias, Pablo. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, agradezco a la Universidad de Cuenca el recibirnos y a la ciudad, a esta bella ciudad. Muchas gracias a todos los presentes aquí y allá y por los que nos estén viendo. Yo me quiero ir un poco más atrás, Pablo, porque creo que es importante hablar de los procesos que engloban otro tipo de procesos más específicos, como es el de este libro que hoy nos convoca a estar aquí, y que además hemos tenido la fortuna de conocerlos desde sus inicios, de vincularnos. El trabajo que el equipo del Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura que encabeza Pablo, pues es relativamente reciente en temporalidad, pero muy productivo, me parece, en los últimos 4 años. Estaba recordando que en 2020, justo un poco antes de que nos tuviéramos este encierro, este confinamiento por la pandemia que todos vivimos, tomé un café con Pablo Cardoso en la Ciudad de México, nos contactó una querida colega y amiga, Tsiri Molina, y de ahí estaba pensando en aquellas ideas y un poco sueños que planteaba para la Universidad de las Artes, entre esas, bueno, el ILEA y el observatorio,
y cómo en el 2021 nos tocó ver pues ya arranque del observatorio en plena pandemia, en línea, ¿no? Así fue el primer encuentro. Luego el primer encuentro en 2022, ya presencial en la ciudad de Quito, y así llegamos hasta este cuarto del día de hoy. Entonces, tienen un acervo muy importante y dentro de eso está el generar publicaciones en esta colección que tiene la editorial de la UARTES, que es la colección Prismas, donde ya hay un trabajo previo sobre el trabajo cultural, trabajadores culturales, y luego de los consumos culturales. Y quería hacer ese recuento porque me parece que esto es parte de los esfuerzos que se hacen en la región y que hay que abrazar y que hay que felicitar y que hay que aplaudir porque es mucho trabajo el que está detrás y además con equipos que realmente son muy pequeños y que hacen una labor inmensa, ¿no? Entre esas Mario, por supuesto, ¿no? Mariuxi, ahora Malena, entonces bueno. Otra cosa importante es que este esfuerzo, como ya lo mencionó aquel editor de la Universidad de Cuenca, es un esfuerzo de dos universidades públicas, la Universidad de la UARTES, que además es muy joven, y otra universidad que también es joven, quizás no tanto como la Universidad de la UARTES, pero sí lo es, tenemos 23 años, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y dos universidades que son públicas y que tienen esta idea de proponer nuevos debates, nuevas reflexiones y también desde la mirada crítica que me parece que es sumamente importante. Y por supuesto, bueno, la colaboración de la OEI Ecuador, aquí también está Sara, pues ha sido fundamental en este proceso. Partir de ahí y de dar el contexto de este trabajo, pues por ahí empezamos a platicar sobre los consumos. Sabíamos que iba a ser de alguna forma o de muchas formas una provocación también, y el poner el término consumos culturales fue un poco adrede, o mucho adrede, para ver qué estaba haciendo la gente, los colegas, investigadores, tanto adscritos en las universidades o algún centro de investigación independiente alrededor del tema. Y de ahí creo que muchos de los aportes que tenemos van también en esa crítica a las propias discusiones, en el tomo 1, sobre estas discusiones conceptuales que se dan y que muchos de nuestros autores y autoras están justamente en esta sintonía de la crítica por la connotación que tiene la palabra consumo, ¿no? Más desde esta mirada propiamente economicista, pero que además también nos da la pauta, desde la mirada de la economía de la cultura, de mirar estas otras posibilidades y de mirar estas especificidades que tienen los bienes y servicios de tipo cultural, que por supuesto le cuestionan muchas cosas a las herramientas de la economía y que nos plantean otras dimensiones y otras discusiones que también están un poco instaladas. Entonces, la perspectiva, cuando lo platicábamos con Pablo, con Mario, era tener, y así se marca en la introducción del libro, una mirada amplia del concepto, una mirada que no es propiamente relacionada a nuestras formaciones o deformaciones como economistas, que somos Pablo y yo. Yo siempre digo que soy economista tránsfuga, más bien tránsfuga de la economía, así que yo me lavo un poco las manos en ese sentido, pero me parece que esta mirada amplia es necesaria justamente para abordar un tema tan complejo como es el de los consumos culturales y sobre todo con las aristas y los contextos que se han sumado en los últimos años. Todo el cambio tecnológico que tenemos, las nuevas narrativas, las nuevas categorías laborales que se han instalado alrededor de las políticas públicas, pensando desde estos impulsos que se hablaban hace rato de las economías creativas, los aportes que se volvieron el centro muy importante de la contribución económica de la cultura o de ciertas actividades culturales a las economías, al desarrollo, en fin, estas categorías laborales sobre los emprendedores o emprendimientos culturales que también se han instalado mucho en las agendas políticas y que dan cuenta también de esta manera de propiciar lo que ya decía Pablo,
esta parte de la producción, ¿no? De enfocar la producción, más que mirar qué sucede en el resto de los eslabones de las cadenas de valor, de las cadenas productivas, y una de ellas de mayor relevancia es la de la demanda o la de los consumos culturales, la de las prácticas, los hábitos, los gustos, las preferencias y cómo es que las personas justamente se apropian, no solo consumen, sino se apropian, en el sentido extenso de la palabra, de los diferentes contenidos. Y también su relación en cómo esto se produce. Entonces, un poco por ahí podríamos dejarlo. Sí, y para complementar a Marisa, justamente esta última idea creo que es esencial, ¿no? Retomando lo que nos mencionó Daniel, porque efectivamente esa ha sido una de las principales observaciones a la provocación que ya nos contaba Marisa, ¿no? ¿Cómo es que esto de los consumos, ¿no? Es algo mercantilista, ¿de dónde viene? Y claro, nosotros entendemos, creo que es uno de los principales elementos conceptuales importantes a remarcar, nosotros entendemos los consumos desde una perspectiva amplia, ¿no? El consumo es igual a un hábito, ¿no? Bajo ciertas condiciones es igual a un derecho. Venimos hablando décadas en el continente de los derechos culturales, sin embargo no hemos logrado afirmarlos efectivamente en sus políticas públicas a nivel nacional, ¿no? Ni tampoco en las prácticas cotidianas de la ciudadanía. Cuando hablamos de consumos hablamos también de formación de públicos, que es otro tema importantísimo que se repite mucho en quienes trabajamos en el ámbito de las políticas culturales y obviamente hablar de consumos es hablar de identidades, de personalidades, de disidencias, ¿no? Entonces ese es un tema principal y primordial de nuestra elección para hablar de consumos culturales. Quizás el segundo, y creo que es importante mencionarlo, es lo voy a decir con mucho cuidado, es la monotematización que hemos examinado, que en los últimos años ha existido en torno a la producción de la cultura. Las luces, los focos, los presupuestos, las políticas públicas en los 20, 30 últimos años se han focalizado en la oferta cultural, la producción de la cultura, la gestión cultural, los trabajadores de la cultura, los artistas y gestores culturales. Y eso, diciéndole muy claramente y subrayando que aunque las luminarias han estado focalizadas en este lado de la balanza, no han sido necesarias, no han sido luces suficientes, ¿no? Las políticas públicas para la cultura en nuestro continente siguen siendo deficitarias, escasas, desvalorizadas, manoseadas también, pero sin embargo gran parte de la atención y del foco se lleva a esa parte. La acción de la ciudadanía, las preferencias de la población, las capacidades de consumir, las formas de consumir han estado menos exploradas en estos últimos 30 años. Y creo que ahí con Marisa, cuando comenzamos a revisar la bibliografía pertinente del caso, en la cual de hecho Rosario, quien nos acompaña acá, ha sido una de las investigadoras que en estas últimas décadas ha tenido un trabajo focalizado en este ámbito, nos dimos cuenta, no sabíamos un poco que la gran parte de la producción sobre los consumos culturales data de hace 30 años, ¿no? En los años 90, ¿no? Antes del tornasiglo, hubo una fecunda producción que reflexionó desde la investigación sobre los consumos culturales. Y ahí hablamos de grandes nombres como Néstor García Canclini, Gustavo Zunkel, José Martín Barbero, que hicieron todo un trabajo, ¿no? Que ponía el tema de los consumos culturales en debate y en discusión regional, incluso en grupos de trabajo Claxo y algunas obras fundadoras del tema. Los años 90
la década perdida, las décadas perdidas para una gran parte de América Latina, fueron el momento en el cual esta discusión tuvo un lugar. Y a mí me parece también muy recurrente, gran parte de mi investigación y del enfoque de trabajo que yo tengo y que de hecho está reflejado en el artículo que coescribimos con Mario Maquilón, está en los ciclos económicos, ¿no? Mostrar cómo nuestros países, y en este caso Ecuador, está totalmente a la deriva de ciclos económicos marcados por la situación de los países de centro, ¿no? Somos una periferia cuya economía está básicamente a la deriva de lo que pasa en el centro. Entonces, en este momento tan crucial, después de pandemia, después de la emergencia del internet, la digitalización de la cultura, pensamos que era un buen momento para trabajar, retomar estas voces fundadoras y trabajar el tema de consumo. Quizás ahí, Marisa, no sé si tú que en esta reflexión que hemos tenido ya al concretar el libro, puedes también un poco contarnos sobre esta observación que tú has tenido sobre cómo el aporte de estos dos economistas de la cultura se ha realizado, ¿no?, en torno a este campo que venía siendo trabajado desde los 90 y que de alguna manera tuvo un paréntesis que esperamos que con este libro y con la acción de nuestros colegas pueda ser retomado. Sí, bueno, incluso hace rato platicábamos un poco de eso, ¿no? En el almuerzo, en la comida. Al final, estos 30 años de la mayoría de las publicaciones que se hicieron también publicaciones colectivas en la región, revisábamos que algo interesante es que en este libro que se presenta hoy, que tienen aquí ya disponible, hay algunos autores, autoras que han estado en ese tránsito, que han sido parte de ese proceso de esos 30 años, ¿no? Y que ahora son partícipes también de este nuevo proceso que tratamos de poner en la mesa para retomar esta inercia que tuvo un impasse. Y dentro de esas nuevos aportes también uno de los elementos que destacamos es que se suman otras disciplinas que no estaban en las discusiones de los años previos y que me parece que eran relevantes y que tienen que ver también con los cambios que se han suscitado alrededor de cómo se han movido los temas y los intereses intertransdisciplinares que se han vivido y que además han sido muy lentos y también muy heterogéneos en la región. En ese sentido, nosotros en la introducción señalamos que, bueno, aquí está también la mirada desde la historia, la mirada desde las ciencias de la información, pero también desde la economía de la cultura, o al menos desde personas que son economistas, pero que son economistas que están instalados ya en la investigación también desde la economía de la cultura. Y que no solo hablan de consumo, sino hablan de prácticas, hablan de derechos culturales, y que eso es muy importante, cómo las disciplinas, sobre todo los que hacen esta crítica más hacia cómo la economía se instala o se suma a estas discusiones, es que muchos economistas, sobre todo en nuestra región latinoamericana, tienen una mirada más crítica y sobre todo más en esta idea de sumarse a una discusión y no imponer ciertas cuestiones, e incluso hacer preguntas que no estaban. Por ahí mencionamos en la introducción que el propio Néstor García Canclini, en uno de los textos de los años 90, sobre consumos culturales en México, planteaba que cuando él quería hacer un seminario alrededor de los consumos culturales, no encontraba cierta interlocución con, por ejemplo, economistas de la cultura. Es decir, cómo pensar y salirse solo de estas discusiones entre sociólogos, entre antropólogos, entre comunicólogos o desde personas que estudian el psicoanálisis. No existía eso. Hoy todavía son escasos, y aunque la subdisciplina tiene alrededor de unas 6 décadas, la verdad es que el trabajo que se está haciendo es, insisto, lento. Pero además de eso, digo, es importante la valía de sumar esos esfuerzos, de que la
de que estos perfiles ahora se estén empapando en centros de estos temas y que estén en centros de investigación, que estén trabajando los temas y que hayan atendido la convocatoria. Desde sus perspectivas que me parece aportan y ofrecen nuevas preguntas para el debate. Otra cosa que quisiera anotar también en estas contribuciones es que, bueno, el libro que ya como dijo Pablo y Daniel, que tiene, son 29 autores y autoras, son 20 textos, y el primer tomo tiene menos textos, son 9 textos, y el segundo está un poco más grueso, son 11 textos. Tenemos diversas perspectivas, es una heterogeneidad de metodologías, se habla desde diferentes territorios, hay trabajos que abordan y abonan sobre la dimensión más nacional, pero también otros territorios a nivel más de ciudad o microterritorios, por ejemplo, más específicos de una localidad dentro de una ciudad. Entonces, hay varios niveles, ¿no?, de abordajes en cuanto a la delimitación territorial, el análisis también, y que además abordan diferentes ámbitos, por ejemplo, espacios muy precisos, como lo que decíamos con Rosario, no sé, sobre el cine, cosas particulares, lo que tú trabajas, sobre la música, cómo se han transformado también, bueno, estas identidades alrededor de las nuevas generaciones, o la parte editorial, que son también espacios muy fuertes y que se han movido mucho en la pandemia, ¿no? Y bueno, no sé, si quieras platicar algo más, si no, retomo. Yo creo que sí, quizás desbozar estos temas y ya para entrar en conversación con los autores aquí presentes que han venido de tan lejos para presentar este libro en representación de nuestros otros coautores, quizás completar, ¿no? Quizás las matrices de análisis, ¿no? Creo que eso también reiterar en esta propuesta que hemos tenido de retomar algunas de las matrices clásicas que vienen desde las ciencias políticas, ¿no?, y la sociología, la antropología, ¿no? Ahí está Bourdieu de nuevo muy presente, creo que ya hablaremos de eso más adelante. Está estudios de las poblaciones desde una dimensión sociológica, ¿no? Hay algunos estudios, como el de María Paulina Soto, que viene a través de las políticas, no solo las políticas nacionales, sino de las convenciones internacionales y del trabajo de la organización internacional en torno a la cultura. Creo que eso es importante también retomar. Hay un tema de las ciencias de información muy importante en el libro, ¿no? Propuestas como acabamos de tener la conferencia de Esmeralda desde el Itaú Cultural, que propone estos cruces entre consumos culturales y otras aristas del bienestar, ¿no? Nosotros si nos damos cuenta algo después del análisis de esta investigación es que más que nunca, ¿no?, la institucionalidad de las estadísticas en América Latina es endeble, ¿no? Lo que nos dice claramente la variación de los métodos de explorar los consumos culturales, la inestabilidad institucional alrededor de estas mediciones. Apenas en Ecuador en 2022 tenemos la primera encuesta de hábitos lectores y consumos culturales. Es claro que tenemos una gran desventaja, o sea, hay grandes corporaciones que tienen mucha más información sobre qué consume la población que nuestros estados-naciones y que nuestros sistemas de estadísticas. Entonces, hay algunos de estos temas, pero también hay matrices y claves de análisis históricas, ¿no? El artículo de Tomás Peters y Cristóbal Allende de Chile tiene una matriz histórica, nosotros también con Mario intentamos hacer con eso, así que para aquellas personas que se animen a leer parcial o totalmente estas 800 páginas en 2 tomos, pues tendrán artículos de diverso tipo, enfoque, temáticas, y bueno, esperamos que sea realmente de su agrado y pues que esto sea un inicio para una discusión, problematización y reactualización de las agendas.
Y nada más en esto que decía Pablo, agregar que aunque varios textos hacen balances críticos de sus territorios alrededor de la medición, y que ha sido un punto no tan fuerte en nuestras regiones, ¿no? O se han, digamos, metido más quizás a esto que decíamos de la contribución económica, que es lo más sistematizado que tenemos con las cuentas satélites. Lo interesante es que también hay propuestas de los autores, ¿no? Hay propuestas de medición que, por ejemplo, hay una de Colombia, que es una propuesta de un índice multidimensional, que aunque se enfoca a la aplicación en Colombia, la idea es que también se pueda adaptar a otros territorios. Y es también, me parece que este ejercicio y el que hacen también Ana Rosa Mantecón y Eduardo Nibón, que no solamente tienen la mirada corta sobre los consumos culturales, sino lo ven como una variable o como una variable que es parte de un todo mayor, de un todo más complejo, y que entonces, para poder hacer una propuesta en términos de recabar información, sistematizar información y que esta información sirva para el diseño de las políticas y la toma de decisiones, es importante mirar sí a los consumos, pero también no dejar de lado otro tipo de factores que se interrelacionan. Y creo que eso también es muy interesante porque entonces hacen la crítica, pero también hacen una propuesta. René también por ahí pone en la mesa algunos ejercicios. Entonces, creo que la variedad de propuestas, como bien decía Pablo, es lo rico de este libro, de estos dos tomos, y que me parece que, para dejarlo y ya darle paso a nuestros autores, pues es, insisto, una provocación a decir, aquí está, pero luego, ¿qué vamos a hacer? Y luego, ¿cuáles son, que ya ahí seguramente Santiago nos hablará, estas rutas que nos faltan y qué viene, ¿no? Después de que lo socialicemos, lo critiquemos, lo leamos, se mueva, cómo seguir con estos ejercicios. Muchas gracias, Pablo y Marisa, por esta visión general de lo que es la publicación. Yo ahora quisiera hacerle una pregunta a Rosario, una de las autoras del libro, ya entrando ya en las especificidades y las diferentes aristas de estudio del consumo cultural. Rosario en su artículo explora los gustos musicales intergeneracionales en Uruguay y las nuevas formas de relacionamiento de los jóvenes en función a variables como el género o la dimensión social. En ese sentido, quería justamente preguntarte qué resultados o qué hallazgos tuviste de tu investigación en cuanto a este diálogo generacional, que ya estamos, digamos, ampliando el espectro de estudio ya a varias décadas, a varias generaciones, y un poco cómo se configuran estos sujetos que se van diferenciando justamente en torno a estas diferentes variables. Bien, bueno, en primer lugar, antes de entrar específicamente con el artículo, yo quiero, en primer lugar, agradecer esta gran iniciativa de parte de Pablo, de Marisa, del observatorio, de las dos instituciones, de las dos universidades, porque quienes venimos trabajando en este ámbito, justamente, creo que encontramos aquí, bueno, un espacio de trabajo que da continuidad a un campo específico, como es el de los consumos culturales, que era bien necesario y que había estado un poco disperso, ¿no? en estos años. Entonces creo que vuelve a encaminar una discusión y un campo como el de los consumos culturales que tiene una silueta propia y que creo que se ve fortalecida por este encuentro o por el reforzamiento de la presencia también de los economistas de la cultura. Yo observo, digamos, muy bien que hoy no podemos pensar los consumos culturales disociados de los fenómenos económicos. Nunca el consumo deja de ser contraparte de la producción. Nunca podemos pensarlo desde ese lugar, aunque quienes trabajamos los consumos culturales lo pensamos
como las formas de apropiación social de bienes, de prácticas. Cuando trabajamos los consumos culturales hablamos de hábitos, hablamos de prácticas, de comportamientos, de preferencias, de gustos, de sensibilidades. Entonces ahí hay, digamos, un campo donde se entretejen muchos aspectos, pero que no están disociados de la base económica, ¿no? De la vida. Y creo que este libro, porque me interesaba también traerlo, creo que un poco en representación de los distintos autores, creo que este libro es muy pertinente para volver a colocar la discusión en la sintonía de las diferentes claves que aparecen dentro del libro y en los distintos artículos. Las claves más clásicas, la distinción, que ya hablará Santiago, ¿no? En su artículo, pero después también los énfasis en la diversidad, ¿no? La clave del consumo cultural como factor de diferenciación social, expresión emotiva, ¿no? Como nuevas formas también de sensibilizarse, de subjetividades. Entonces ahí hay como una serie de factores que aparecen recurrentemente en los distintos autores y que se entretejen en algo que hablábamos hoy también, aún trabajando ámbitos distintos de la cultura, del arte, de la creatividad, aparecen estas dimensiones una y otra vez y bueno, y da cuenta de las permanencias y de las irrupciones. Y ahí, para empezar un poco, sí, por ahí con mi artículo en particular. El artículo que traigo en este libro, que se llama Boceto de una rebelión, que también es un título colocado como una gran provocación, porque es la rebelión cultural y la rebelión musical de los jóvenes, que a partir de sus gustos y de sus prácticas en el ámbito de la música tratan de, bueno, repensar su lugar en el mundo y su lugar dentro de lo que podemos pensar como la uruguayidad o las claves de la uruguayidad. Ustedes saben que Uruguay es un pequeño país, al sur latinoamericano, diría Jorge Drexler, un cantante uruguayo, cerrado como un baúl, decía, por ahí en una canción, al sur del sur hay un sitio olvidado. Bueno, ese sitio olvidado, ese baúl cerrado, sería un poco esa imagen del Uruguay. Un país que se autopercibe hiperintegrado, hiperintegrador, que se percibe excepcional en América Latina, la Suiza de América, que también le rinde culto al pasado. Y entonces ahí aparecen una serie de claves que son recurrentes en la idiosincrasia de los uruguayos, pero que al analizar los procesos a través de los datos de consumo cultural, de 3 encuestas sucesivas que se realizaron en Uruguay, 2002, 2009, 2014, y un estudio cualitativo en el que estuve trabajando antes de la pandemia, 2019, por ahí, visualizábamos cómo los jóvenes van haciendo un corrimiento de gustos y de prácticas que tienen una resonancia muy fuerte con estas identidades y con estos imaginarios, pero contestándolos, ¿no? Generando una especie de visión contrahegemónica, por eso lo de rebelión cultural. Y ahí entonces lo que aparece es el tango queer, como parte de una agenda de debate y de poner en valor, de reivindicación, ¿sí?, de las agendas de derechos en torno a la diversidad cultural y sexual, en torno a una práctica que tenía unos orígenes, como el tango, totalmente centrados en lo heteronormativo, ¿no? Entonces, ¿cómo se piensa o repiensa el tango y el baile del tango desde una agenda de derechos? Y ahí está el tema también del consumo vinculado a los derechos.
que es parte, digamos, de las nuevas preocupaciones de los consumos culturales en este nuevo siglo. Por otro lado, aparece el tema de la revancha contra el pasado. Nosotros tenemos esa cosa idílica también de todo pasado fue mejor, que fuimos los campeones del mundo, ¿no? En el 30, bueno, que seguiremos siendo y vamos a seguir campeones del mundo. Bueno, alguna vez va a ser, pero se nos jubiló Luis. Ahora, bueno, Luis Suárez. En fin, pero tenemos esa imagen de todo pasado fue mejor, muy fuerte, y entonces tenemos un festejo que es un festejo nacional, un baile que está institucionalizado, declarado un día especial del país a nivel institucionalizado por el Ministerio de Educación y Cultura, que es la Noche de la Nostalgia, donde es la fiesta que se sale más en todo el año. Supera a las salidas en las fiestas, en Navidad, ¿no? Todas las generaciones salen. ¿Y qué se festeja ahí? Los oldies y la música del pasado. En consonancia con que era un momento mejor, feliz. Y por eso, bueno, vuelven los 50, los 60, los 70, los 80, los 90, aunque cada vez más se van corriendo esas nostalgias, ¿no? Con las nuevas generaciones, ¿no? ¿Cuál es la nostalgia a los 20? Pero lo que hacen los jóvenes es algo muy interesante, que es colocar una contrafiesta que cada vez ha tenido más fuerza, que se llama Reíte de la Nostalgia. Entonces se disfrazan, se burlan de la fiesta y colocan todos los nuevos géneros musicales. Bueno, emblema de un tránsito generacional fuerte. También reivindicando la diversidad cultural allí, la diversidad sexual también. Bueno. Y en tercer lugar, el tercer mito contra el que se rebelan nuestros jóvenes tiene que ver con eso de la excepcionalidad, más vinculado en lo musical y en lo cultural. Los uruguayos, por ahí está el tema ese de los cultos y educados, que también era parte de esos mitos. Pero aparece algo sintomático en la música, que es la tropicalización de los gustos musicales. Ya, por supuesto que ya los uruguayos jóvenes no les gusta tanto, no les gusta prácticamente nada, no hay con qué hacer ese enlace perdido con la música clásica, ni siquiera con un programa de televisión de estos de talentos, donde el que gana es un cantante de ópera, joven, pero no hay con qué hacer que ese vínculo, ni siquiera con Julio Boca al frente del ballet, se consiguió que se restaurara el vínculo intergeneracional con las bellas artes, digamos, pero sí hay un proceso de tropicalización de la música muy fuerte, porque por muchos años en Uruguay, no es nuevo que haya llegado lo tropical a Uruguay, por supuesto que no, pero por muchos años la música tropical, y en particular la cumbia, y en particular la plena, que es como la versión uruguaya, fue muy, pero muy estereotipada, con una suerte de prejuicios muy fuertes, fue despreciada. Entonces, en realidad, en el nuevo siglo los jóvenes la traen con mucha fuerza, pero la colocan en un centro de legitimidad. Por supuesto con sus variantes del pop latino, con una versión diferente, que es parte, creo yo, de los consumos culturales de los jóvenes en toda América Latina. Después aparece, por supuesto, el rap y el trap, ¿no? El reggaetón como un emblema también de estos jóvenes, y la crítica social, que estaba muy anclada en la música de otras generaciones, en el rock, desaparece o se diluye y se traslada a estas otras expresiones, al trap y al rap, sobre todo. Y aparecen entonces estos otros emergentes, pero también aquí hay una reivindicación por integrarse al mundo global, por integrarse a América Latina en ese proceso de tropicalización del sur, que capaz que para acá no es una novedad, pero para nosotros desde ese otro lugar, desde el sur del sur, sí es una novedad. Eso por una parte. Y después integrarse a la región, tropicalizarse,
pero también globalizarse e integrarse a partir de las redes, a partir de estos otros nuevos emergentes, ¿no? Porque estos emergentes musicales, además, no aparecen por las vías tradicionales, aparecen por las plataformas, aparecen, ¿no? En redes y son fenómenos globales de un minuto al otro. Ahora, por ejemplo, tenemos un nuevo emergente de trap que apareció porque hizo una canción sobre Paris Saint-Germain, porque ustedes saben que es esto, el fútbol para nosotros es, ¿no? está en el ADN uruguayo, entonces ahora también, pero bueno, pero no, este chico hizo una canción sobre Paris Saint-Germain y se volvió viral, como se dice, y entonces ahora es un emergente y es seguido por muchos jóvenes uruguayos. Entonces, bueno, lo que va apareciendo allí, esa rebelión, tiene que ver entonces con estos anclajes a las identidades más tradicionales, porque en los consumos culturales hay mucho de permanencias, pero también hay emergentes, hay rupturas, hay modas, hay situaciones que irrumpen, y a mí me pareció importante en este artículo anclarme en esas formas de irrupción. Entonces ahí es donde me pareció importante traer alguno de estos fenómenos que nos interpelan también a pensar las prácticas, a pensar las sensibilidades, a pensar las estéticas, a pensar después también, ¿no? Como prácticas que traducen o no después acciones para las políticas culturales, ¿no? Entonces siempre en un diálogo con diferentes fenómenos. Y bueno, por allí el artículo. Muchísimas gracias, Rosario. Le doy paso a Daniel. Sí, muchas gracias. Bueno, yo pregunto para Santiago. Ecuador y Perú son como países muy cercanos, ¿no? A veces cuando leo cosas en la producción crítica, literaria y tal de Perú, siento que hay una cuestión muy cercana a veces en la cultura popular, en muchas cuestiones, el fútbol, la política, etc. Pero ya concretamente sobre tu tema, y obviamente vas a tener mucho tiempo, de pronto lo contextualizas más, pero en las conclusiones me parece muy interesante algo de que como las clases populares estos últimos años han encontrado maneras más bien de diversificar la oferta y lo que no pasa en las clases altas. Entonces, ¿cómo esta cuestión de clase, que al final estamos hablando un poco de acceso y de segmentaciones, así más por el acceso económico, ¿qué pasó con la cultura popular que explota estos últimos años? ¿A qué le atribuirías y por dónde va? Gracias. Muchas gracias a los editores por el trabajo realizado, felicitaciones, y también a todos los autores que hasta aquí están compilados. Yo quisiera destacar que este es un hito en cuanto a publicación académica. Estamos en un contexto donde se ha generado un nuevo orden académico, donde el sistema de recompensas está orientado a publicar en revistas indexadas en inglés. Entonces, eso tiene consecuencias para generar nuevo conocimiento y una circulación en la región, porque dialogamos menos. Los artículos están dispersos, ¿no? Porque son textos dentro de revistas, y además se hacen para audiencias anglófonas, porque es lo que se valora. Entonces, aquí se está haciendo a la contra. Un libro de latinoamericanos, ¿no? Y además por una universidad que no está en una capital. Me parece absolutamente destacable y necesario, este es un gran aporte, y está agrupando nuevo conocimiento como no se hacía hace 25 años, ¿no? Me parece que el referente que debemos tener previo a ya fue mencionado, el libro editado por Guillermo Zunkel, que tiene el mismo nombre además, Consumos Culturales de América Latina. Se editó en el 99 y después se reeditó en el 2006 con algunos autores más. Pero creo que los dos están marcando un momento que vale la pena analizar, porque son, nosotros somos consecuencias de una serie de procesos, ¿no? En el caso del primer libro, se recogió a la primera generación que investigó desde las ciencias sociales, desde la comunicación al consumo cultural,
¿no? Inicialmente los estudios fueron de las artes, está el de Rita Eder en México, que se analizó una exposición de arte visual, pero después la primera generación es Néstor García Canclín, es Ana Rosa Mantecón, son los primeros que comienzan a analizarlo. Guillermo Zunkel en México, en Chile, que es el que trae, es el que comienza a hacer el estudio, el primer estudio de consumo cultural chileno desde el 87. Esto empieza en los 80s en realidad. Es una época también de reinserción en la democracia de nuestros países, de creación de nueva institucionalidad cultural. Se crea el Ministerio de Cultura brasileño en el 85, el Conaculta mexicano, 88, ¿no? Y en un momento que se valoraba la democracia cultural, ¿no? Por lo tanto, otro tipo de producción, no solamente el de la alta cultura, y especialmente el análisis de los medios de comunicación, que eran los dominantes, en particular la televisión. Por eso, toda esta camada formó lo que se llamó los estudios culturales de la comunicación o estudios culturales latinoamericanos, ¿no? En cambio, ahora estamos en otro momento, pospandemia, también que ha habido una expansión de gobiernos neoliberales que ha hecho reducir el tamaño de los estados, pero hay también una mayor institucionalidad pública y por lo tanto más sistemas de información, porque una particularidad del libro es que se está cosechando estadísticas públicas y se está haciendo publicaciones en base a eso, y es en mi caso. Yo analizo los resultados de la Encuesta Nacional de Programas Estratégicos, que es la Encuesta Nacional de Consumo Cultural Peruano, y lo analizo desde una mirada desde las diferencias entre clases sociales. Pero forma parte de ese proceso. Y también mencionar que hay una institucionalidad nueva en las universidades. O sea, este libro es producto de un observatorio, de un programa de economía y cultura, algo que no había hace 25 años tampoco, ¿no? Entonces, si podríamos seguir, no hay más tiempo, pero podemos ir analizando qué implicancias tiene la comparación entre esos dos momentos, porque hay cambios que está teniendo la región que ayudan a comprender el contenido, ¿no? Y bueno, uno de esos cambios es lo que motiva la pregunta, porque en los estudios culturales latinoamericanos de esa primera jornada se analizaba mucho el vínculo entre lo masivo, lo popular y la alta cultura, ¿no? De ahí viene el concepto de culturas híbridas, qué tipo de modernidad tiene América Latina, ¿no? Pero lo que ha pasado es que los sectores populares, que más bien lo que se veían era el concepto de mediación, porque eran reapropiados por las telenovelas, por ejemplo, ¿no? O sea, que eran productos de grandes empresas, pero para generar conexiones con las audiencias incorporaban elementos populares, la oralidad, el melodrama, ¿no? Todo ese tema. Lo que ha cambiado es que los sectores populares latinoamericanos han creado su propia institucionalidad, sus propios mercados. Y es el caso de la cumbia, la música andina, que circula en Ecuador, Bolivia, Chile, ¿no? La cumbia argentina está basada en la cumbia peruana. Podríamos entrar en detalles, ¿ah? El grupo Los Mirlos, de la cumbia amazónica, tiene una película en Argentina en el año 81. Por darles un detalle, eso no es de ahorita. O sea, podríamos hacer toda una historia de esos vínculos. Claro, y por supuesto la cumbia peruana tiene influencia colombiana, ¿no? Por supuesto, ¿no? Solo que se adaptó. Ahí están los colombianos, van a saltar. No, es que es el gran género regional, la cumbia, ¿no? El gran vehículo de comunicación, de emociones y además de articulación de procesos sociales. Entonces, pero eso ha generado instituciones propias que están fuera de los radares a veces de la academia, ¿no? Entonces, en mi artículo, lo que yo identifico con respecto a eso, y que creo que además está también presente en el artículo de Ecuador, ¿no? Que han hecho aquí Pablo y Mario, es el hecho de que, bueno, en mi artículo mi conclusión es, y es una convergencia que pasa en todos los otros textos, que la alta cultura, o sea, en los museos, los teatros, las artes visuales, que es lo que normalmente los estados han generado equipamientos, ¿no? Son los de una bajo nivel de consumo, están altamente segmentados, o sea, siguen siendo elitizados. O sea, es el modelo de la democratización de la cultura fracasado, sigue siendo, las estadísticas te lo dicen, además no solamente en América Latina, en el mundo, ¿no?
Eso tiene un montón de implicancias, ¿no? ¿Por qué está pasando eso? Pero ese es un hecho. El otro fenómeno regional que está también en los estudios que se han hecho de Colombia y de México es de la expansión de los consumos digitales, ¿no? Especialmente impulsados por la pandemia en algunos casos, como es el de las plataformas digitales. Algo que falta, que no está, es el de los videojuegos, que es la industria más grande que hay. No hay comparación. La que más genera ingresos en el mundo son los videojuegos, que es una de las ausencias que tiene la publicación, ¿no? Bueno, si las apuestas se vuelven culturales, ahí ya está, ese es el debate. Esos son los vicios. Me encontré en la idea general que se tiene de cultura. Pero bueno, esas son las dos tendencias que yo identifico en la encuesta de Perú, pero hay una tercera, que es que los primeros consumos culturales son de origen étnico. Algo que no pasa en Argentina, lo vi, traté de analizarlo con otros casos. O sea, el servicio más consumido en Perú, el 47% de los peruanos indicaron que en el último año asistieron a una fiesta patronal, a una fiesta tradicional. Y lo mismo pasa en Ecuador, el 36%, ¿no? Entonces, todas las culturas indígenas, como les quieran denominar, genera una demanda, ¿no?, grande, y que detrás de eso hay un mercado propio, con reglas propias que no operan de la misma manera como lo hace Netflix, ¿no? Porque antes de Netflix el fenómeno audiovisual que nos une fue el DVD, ¿no? Yo venía mucho a Ecuador hace 10 años y me iba siempre a los mercados de piratería, porque he hecho estudios de piratería, y claro, encontraba muchas producciones peruanas acá. También en Perú se veía las fiestas de las corridas de toro cómicas, muy populares en Ecuador, presentes en Perú, ¿no? Entonces se genera lo que se llama una globalización alternativa. No es otro fenómeno, otro tipo de circulación, ¿no? La globalización siempre se piensa desde lo norteamericano, ¿no? Pero hay otros flujos, el flujo del hindú también y coreano, que entraron por el DVD. Y en este libro no se profundiza en esto, amerita quizás, pero se menciona, está registrado, ¿no? Porque también aparece en los estudios de Colombia, ¿no? Para el tercer número, ¿no? Y es una agencia, ¿no? Entonces, ahora, desde un punto de vista de la sociología de la cultura y los análisis de las distinciones en las clases sociales, la pregunta es, ¿eso está generando un capital cultural emergente o un capital cultural étnico? Es decir, porque los que consumen esas prácticas tradicionales no solamente provienen del sector cultural popular, sino también son las élites. En el Perú, los que más consumen artesanías son los del nivel socioeconómico A. Los que también el nivel socioeconómico A tiene presencia de consumo de fiestas tradicionales, ¿no? Eso es lo que te dice la estadística, pero uno tiene que analizar más y uno puede encontrar que quizás es porque viajan, es por turismo, ¿no? El turismo está asociado a la capacidad de consumo, a mayores ingresos, ¿no? Cosa que no pasa en las fiestas tradicionales, que es entre comunidades, ¿no? Pero sucede eso. Entonces, ¿qué tanto se ha vuelto este tipo de consumos de origen popular como un instrumento de distinción? O sea, para poder generar una jerarquía cultural donde se ve como algo valorado positivamente el consumir estas prácticas antes discriminadas. Es lo que ha pasado con el caso de la tropicalización. O sea, detrás de la tropicalización lo que hay es una movilidad social, ¿no? Que está haciendo que algunas prácticas sean ahora legitimadas, ¿no? Sean consumidas. Y la gran pregunta que se hace en la academia de otros países, no solamente latinoamericanos, es si eso está haciendo que las desigualdades se hayan diluido. Y lo que yo, y con eso concluyo, lo que yo encuentro es que no, el que las clases altas consuman cultura de origen popular no significa que las jerarquías culturales que hayan desaparecido, las desigualdades se siguen reproduciendo, las desventajas, ¿no? Porque eso se tiene que ver en estudios cualitativos, eso se ve, hay muchos estudios que lo demuestran. Y porque escuchar Gerardo Morán, el dueño de una empresa, con uno de los trabajadores, que sus familias escuchen el mismo género musical, no quiere decir que vayan a casarse los miembros de esa familia, ¿no? Por decirlo así. O sea, siguen habiendo esas separaciones.
porque, y con eso cierro, que es uno de los cambios que ha habido con relación a la generación anterior que hizo la publicación de consumos culturales en América Latina. Una de las reflexiones teóricas que hay en este libro es ver al consumo cultural no solamente como una práctica, como un hábito ni un proceso de apropiación, sino verlo como un factor de desarrollo. O sea, cuando hablamos de consumo cultural, detrás de eso estamos haciendo referencia a procesos centrales de la vida social, como puede ser las diferencias entre clases sociales, como podemos ver el acceso a un conjunto de recursos necesarios para poder desarrollarte. Detrás del acceso al libro está la posibilidad de poder ampliar tu vocabulario, ¿no? De tener espacios de sociabilidad, de afiliación. Entonces, por eso es que Paulina Soto, María Laura Ramón, Luisina Castelli o los colombianos que hacen el índice de desarrollo multidimensional, todos saluden a Amartya Sen, al enfoque de capacidades, porque no es puro entretenimiento, no es que ir a un concierto es simplemente algo para generar un placer. Detrás de eso hay un efecto en las libertades que uno puede gozar, en las posibilidades de optar por y de llevar a cabo el proyecto de vida de cada uno. Entonces, por eso hay que ver el consumo cultural como algo central para comprender las sociedades y también para transformarlas, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Santiago. Damos ahora paso a preguntas del público, si alguien tiene alguna pregunta. Si es que nadie pregunta, es que todo está claro o que nada se entendió. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes con todos, todas. A mí me quedó la duda cuando dicen, bueno, ¿qué pasa con un tercer tomo, un cuarto tomo? Supongo que, o sea, me gustó mucho escuchar ya los contenidos específicos de sus artículos, porque eso ya creo que va generando curiosidad, ¿no? Quiero saber qué más dicen los otros autores y autoras. Pero mencionaron el tema tal vez de los videojuegos quedó fuera, pero ¿qué más quedó fuera? Supongo que ustedes, Marisa y Pablo, como editores de este libro, y tuvieron que revisar el trabajo de todos sus colegas, no sé de qué se percataron, qué les llamó la atención, qué falta, por dónde podría ir una próxima investigación. Eso, y aparte de eso, bueno, aplaudo también la iniciativa, como dijo Marisa, ¿no? de juntar estas universidades públicas jóvenes como un grupo muy diverso que viene de muchas disciplinas y que también supongo que estos textos, estos artículos también a quienes trabajamos, en mi caso desde la academia, pues nos va a servir muchísimo para ir actualizando nuestros conocimientos, estar al día de lo que está pasando y nada, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. A ver, yo les propongo que, primero el tercer tomo va con incluir a Brasil en el estudio. Vamos a aprovechar la presencia de nuestras colegas brasileñas aquí presentes, porque es un vacío enorme, ¿no? de la publicación. Quizás debíamos poner, como Martín Caparrós dice, Ñamérica, que es la América que utiliza la ñ. Nos falta la que no usa la ñ, que es Brasil. Entonces, quizás por ahí vamos a comenzar con la siguiente etapa de este libro, traducirlo también, quizás. Y luego quizás yo voy a contar algo que se nos quedó, Marisa, y luego yo lo que voy a proponer es que cada uno hablemos de un artículo que queramos de la selección que tenemos. Un poco cómo fue la selección. Cuando nosotros abrimos la convocatoria, recibimos 51 propuestas de artículos. Y claro, lo primero que nos dimos cuenta es que la mitad no se correspondían al ámbito de consumos culturales. Entonces esto confirmaba nuestra intuición de que los consumos culturales han sido parcialmente dejados de lado y muchas veces la interpretación hacia los consumos culturales se los forzaba desde la oferta, ¿no? Desde la producción.
Entonces, bueno, ahí primero tuvimos que descartar la mitad y a otro cuarto tuvimos que solicitar reenfoques un poco a los autores y autoras, ¿no? Así llegamos a la selección final. No sé, ¿de qué artículo puedo hablar? Quizás veo a Rosario con ganas de responder. Sí, yo creo que un poco en el terreno de los desplazamientos, de las discusiones de consumo cultural, bueno, un poco el debate que trajo Santiago, con el que quería también debatir, no por el origen efectivo de la cumbia, ¿no? Que después empezamos a pelearnos entre todos los latinoamericanos, a ver lo originario, pero la autenticidad, ¿no? No, pero uno de los, digamos, de las grandes discusiones de los consumos culturales que podría ser una línea para tratar de homogeneizar, claro, o de pensar o de ver propuestas semejantes, es el territorio entre distinción a lo Bourdieu, ¿no? Que yo reafirmo que lejos de estar de modé como muchas propuestas teóricas hoy plantean, creo sinceramente, y lo he sostenido cada vez que hago un estudio, porque los datos o lo empírico nos lo confirman, que la desigualdad sigue siendo un factor muy relevante para pensar los consumos culturales latinoamericanos en diferentes ámbitos, ¿no? El acceso, el aprendizaje, bueno, hay como muchos territorios, los capitales culturales, cómo se forman, diferencian y distinguen, el factor de estatus sigue presente, a pesar de que los emergentes de lo que se llama la omnivoridad cultural, esa cosa un poco de desclasificar lo cultural, lo ecléctico, lo exótico, empiezan a ser como nuevos patrones también que marcan los consumos culturales y que no responden a patrones de diferenciación clásicos, de clase social, o por nivel educativo, o variables más clásicas. Pero sí creo que ese corte, ¿no? Distinción versus omnivoridad, es un corte interesante. Otro corte que me parece interesante es el advenimiento cada vez más de los consumos de experiencias, de lo sensorial, de cómo en realidad empiezan a operar estos otros patrones vinculados a los estilos de vida cultural, al bienestar, a la sustentabilidad, que empiezan a cruzarse también con lo que la gente elige entre sus preferencias, ¿no? Que tienen que ver con otros patrones y que inclusive no está mercantilizado, ¿no? Yo elijo una experiencia cultural porque me motiva, porque me genera determinadas emociones y eso está fuera de lo mercantil. De repente es que me quiero ir a un lugar donde no haya ni luz, como acá, pero no por esto, no, como no haya ni luz ni en el medio del Amazonas, y lo hago porque me emociona, ¿no? Porque me genera esa cuestión del exotismo, pero no es esto. Y después creo que lo otro que hablábamos hoy también y que creo que varios estamos trabajando es el advenimiento, la simbiosis que hay hoy entre los consumos culturales, artísticos y más tradicionales con el ámbito de la cultura digital que se nos ha instalado en la vida cotidiana y en los consumos culturales. Y hoy yo creo que, y estoy trabajando un poco en eso, de los gustos algorítmicos, en qué medida ya no hay una forma nueva de pensar el gusto, que es eso, el gusto algorítmico, en qué medida, que vos lo planteás con Mario en el artículo y que también Xavier lo plantea, ¿no? En qué medida condiciona o nos encorseta más o menos nuestras autonomías y nuestros márgenes de decisiones, que eso se relaciona después también con la capacidad que pueden tener los gobiernos de generar políticas en este sentido. Entonces, bueno. Sí, justamente esa reflexión, ¿no?, sobre la algoritmización del consumo está muy marcada
y también evidencia un vacío, ¿no? Un vacío de ocuparse desde la investigación en quién está capturando esos datos y qué están haciendo con ellos, ¿no? Eso no se puede dejar de plantear. La transformación de oficios, ¿no? Como el artículo de Ana Wortmann de Argentina, que es una referencia, con Rosario editaron, ¿en qué año? El último, ¿no? Antes de la pandemia, otro de los libros antecedentes de Ana Wortmann, que trabajó con Mario en la figura del curador digital, ¿no? ¿Quién está seleccionando los contenidos que, por ejemplo, las plataformas, ¿no? Las distintas plataformas, porque sabemos que tenemos desde Netflix, que es hoy en día la plataforma hegemónica, que se ha convertido en plataforma hegemónica en muy corto tiempo, pero tenemos otra serie de propuestas que también cada uno, Spotify para la música o plataformas como Streamio o Movie, ¿no? Que generan ya unas curadurías, ¿no? Ahí hay nuevas profesiones que también se están generando por la emergencia de la algoritmización del consumo. Es decir, que las profesiones tradicionales que condicionaban nuestros gustos, como los críticos de arte o los historiadores del arte, ahora están dadas por los algoritmos, ¿no? Entonces, ahí hay toda una reflexión y un campo vastísimo de quién está condicionando nuestros consumos culturales. Y retomando tu inquietud alrededor de lo que viene y de los vacíos, creo que además de que nos falta Brasil y nos faltan otros territorios para pensar realmente en América Latina, creo que eso sería interesante, que se está trabajando en los países que no están representados acá o por qué no se está trabajando. Pero también me parece que, igual que lo que pasaba con la obra que refieres de Zunkel, ¿no? Que es este antecedente, y la mayoría de, bueno, más bien el grueso de los aportes de quienes escriben en estos libros son de este corpus académico latinoamericano. Y creo que uno de los vacíos y de los retos que también ya en su momento el propio Néstor García Canclini lo decía, es que casi todos estos esfuerzos siempre vienen de la academia y de los otros espacios no están tan visiblemente o son como estrellas fugaces que aparecen y desaparecen. Entonces me parece que además uno de los retos sería pensar en otros interlocutores desde otras trincheras, desde otros campos de acción, por ejemplo, la gente que está en las políticas públicas, en otro tipo de espacios del sector público, incluso del sector privado. Me parece que mapear un poco cómo se dan estas percepciones alrededor del tema, que ya dijimos es un tema muy amplio y sobre todo muy complejo, valdría la pena. Y en ese sentido, también hemos conversado, Pablo y yo, brevemente, y lo tendremos que seguir conversando, en que el libro, que es esta provocación, que lo hemos dicho varias veces hoy, es en realidad un poco de el comienzo quizás, y una invitación a todas y a todos ustedes y a la gente que pueda leerlo, también de que las siguientes presentaciones, más que ser la presentación del libro, sea un intercambio, un conversatorio alrededor de los contenidos del libro, pero también de otros temas y con otros interlocutores que trabajan los consumos culturales y temas relacionados, con la idea de invitar a la reflexión más allá del propio libro, y a propósito también de pensar en otros espacios, ya sea tomo 3, tomo 4, no lo sabemos, pero que creo que es esta idea de que no se quede ahí nada más en el anaquel o en la biblioteca o en la librería, ¿no? Bueno, a propósito de invitaciones y de tomos, solo mencionar que cerrando este lanzamiento del libro, vamos a festejar todas y todos con tradición, ¿no es cierto, Payo? Si nos puedes contar un poco qué vamos a hacer al cerrar en media hora, ¿verdad? ¿Tenemos toda media hora? Sí, Pablo, muchas gracias. Estamos todavía con tiempo. Hay una pregunta más que enseguida la doy paso. Ya que agradezco a Pablo la mención, invitarles a todos y a todas, una vez que terminemos aquí con la mesa, estamos todavía con tiempo, así que no se cohíban y sigan con las preguntas, poder cruzar a la otra orilla del río, al pie del epicentro cultural de las casas patrimoniales de la Universidad de Cuenca, las Casas del Barranco, que gracias a la prefectura de la SUAY tenemos una noche azuaya, una noche tradicional. Intentamos que sea
completa. Lamentablemente no lo logramos 100%. Acá somos bastante afines y nos gusta la pirotecnia en lo que comúnmente llamamos los castillos, la quema de castillos. Lamentablemente con la sequía que les contábamos a todos hemos pasado y hemos sufrido unos incendios bastante fuertes, situación que nos ha obligado a restringir mucho el tema de quema de castillos porque la vegetación estaba muy seca. Pero tenemos ahí unas sorpresas y justamente, como comentaba Pablo, a poder vivir un poco esta tradición y esta fiesta popular de acá de la SOAI. Esperemos. Bueno, si hay preguntas, Sí, es del momento, creo que sí hay. Boa noite. Não é exatamente uma pergunta, é uma pequena reflexão e fiquei impressionada porque quando Rosário falou agora, ela falou um pouco o que eu iria refletir. É sobre a fala do Santiago, sobre a questão do consumo cultural pela classe A, né? Em Brasil acontece que deve acontecer aqui também. Em Brasil acontece uma coisa muito interessante. Alguém da classe A elege artesãos, por exemplo, para serem artesãos bem vistos, né? Porque produzem coisas que, do ponto de vista dos membros dessa classe, né, dessa elite, é algo bonito, algo original, algo, enfim, que tem algum valor. E, uma vez eleito, esse artesão passa a ter um valor de mercado muito alto. Durante muitos anos, esse valor de mercado enriqueceu intermediários, porque, geralmente, os artesãos estão em locais muito distantes dos centros abastados, né? E os intermediários compravam essas peças por valores pequenos e vendiam por preços bastante altos nos lugares mais abastados. Hoje, boa parte desses artesãos, com acesso à internet, conseguem, porque ganharam esse valor, conseguem ter suas vendas diretas, né? Mas isso é uma coisa muito interessante, porque a Rosário falou o que é isso. Isso é uma marca de distinção, à la Bourdieu, que essa elite, né, se coloca um olhar sobre a produção periférica, vamos colocar assim, sobre essa produção periférica, coloca um olhar de valor e essa produção vira um objeto, um produto de mercado de valor agregado de uma classe que só essa classe tem condições de comprar. Outra classe não tem, apesar de ser produzida por pessoas vulneráveis, né, em locais muito, muito vulneráveis. Então, isso é uma coisa que acontece e nós estamos sujeitos a isso o tempo todo nesse consumo cultural, da transformação, né, de uma produção local, estruturada, às vezes, dentro de rituais específicos, né, simbólicos, que são perdidos completamente nesse caminho, né, desse valor agregado a essa peça. É só uma reflexão sobre isso que você falou. Obrigada. No, muchas gracias. Las migraciones culturales en América Latina son antiguas, ¿no? Carlos Monsiváis lo denominó así. En el caso brasilero, pues la samba era un género, digamos, de población que sufrió la esclavitud y después por Getúlio Vargas y gobiernos populistas fue legitimado, ¿no? Y las clases altas la consumen. O sea, eso siempre ha sucedido. El tema, por eso es que no podemos quedarnos en el qué se consume, sino eso es importante, ampliar la agenda, es cómo se consume, con quiénes, cuándo, ¿no? Y qué implicancias tiene eso en las mejoras de condiciones de vida de las personas. Entonces, aquí hay dos agendas que creo que tendrían que reforzarse, ¿no? Una es el de los estudios cualitativos, ¿no? Está bien, son imprescindibles los estudios cuantitativos, pero tienen un montón de límites. Por ejemplo, para identificar las jerarquías culturales. Eso lo digo en mi artículo.
¿no? Porque no podemos saber exactamente qué artesanos consumen clase alta, ¿no? Porque de hecho consumen unos más que otros, unos estilos de artesanía más que las otras. ¿En qué contextos la han comprado? Lo han comprado posiblemente como turistas y entonces por eso la artesanía es un vehículo de distinción, porque muestran en dónde han estado, ¿no? Y por lo tanto su capacidad para poder movilizarse en los territorios, ¿no? Entonces, por un plano, lo cuantitativo es muy limitado, se necesita lo cualitativo, y en este libro hay 2 estudios nada más fuertes, el de Guayaquil, de los estudios de consumo audiovisual para analizar cómo se consumen las plataformas digitales, porque ahora la ritualidad es distinta, ¿no? Uno tiene largas tandas para ver películas o series, incluso algunos ven de manera colectiva las películas, o sea, a distancia, ¿no? Pero al mismo momento. Entonces, eso se capta solamente entrevistando a la gente, ¿no? Escuchándola, ¿no? Pero también, la otra agenda que se requiere es también ver la conexión entre el consumo y la producción, que es lo que se ha aludido ahora, ¿no? Porque puede haber más consumo de artesanías, pero ¿eso ha mejorado los ingresos de los artesanos? Esa es la gran pregunta. O sea, ¿está mejorando sus condiciones de vida? ¿No? Y qué políticas se requieren entonces para poder hacer mercados más equitativos, ¿no? Y que en verdad el arte sea un vehículo realmente de expansión de libertades, ¿no? De la gente. Bueno, ahí, Santiago, y aprovechando este punto, que yo quiero llamar la atención y quizás, bueno, para contarles un poco más los contenidos del libro, aludir a la sección 3 del tomo 1, ¿no? Que es Estudios de caso, acceso a la cultura en poblaciones de atención específica, que creo que es una sección muy potente porque habla justamente de esto, ¿no? El consumo, qué permite, cómo libera, cómo se ejerce en poblaciones oprimidas. Miren, la literatura vista desde las prácticas de lectura de mujeres en situación de privación de libertad, ¿no? Un trabajo que, por ejemplo, en la Universidad de las Artes lo hemos trabajado muchísimo, ¿no? El arte en la privación de libertad, ¿no? Débora Duarte, de Uruguay. Discapacidad, imaginarios y consumo, entre comillas, cultural en América Latina, un debate emergente, ¿no? El cruce entre consumos culturales y discapacidades, ¿no? Otro tema muy puntiagudo también a revisar por Luisina Castelli de Uruguay. Y también, ahora que hablábamos de plataformas, de digitalización, bueno, hay radios digitales también, ¿no? De hecho, yo consumo mucha radio digital, pero radios y juventudes urbanas, rupturas y continuidades de una relación que persiste, ¿no? Como también los medios tradicionales siguen ahí, son vigentes, ¿no? Y como falsos imaginarios de que la radio ya no llega a poblaciones jóvenes, por ejemplo, se generan. Esa es otro de las secciones del libro 1. Hola. Sí. Hola, buenas tardes con todos, todas. Y felicidades a todos ustedes por el libro. Veo que creo que es súper difícil hacer un libro de consumos culturales tomando en cuenta que la cultura se transforma todo el tiempo, ¿no? Ahí Santiago un poco hablaba acerca de la cumbia, por ejemplo, y de cómo ha mutado de país en país, ¿no? Y esto da cabida a muchos otros tomos y a seguir investigando. Entonces, nada, felicidades por lo que han hecho hasta ahora. Y en tomando en cuenta también el ejemplo de la cumbia, ¿no? Como es hermoso conocer que hay estudios donde ves que existe este diálogo de interculturalidad, por ejemplo, ¿no? Cómo puedes dialogar con las diferencias, cómo puedes reconocer las diferencias culturales que existen y cómo hay esa mixtura, ¿no? Cómo es posible como toda esa mixtura. Y bueno, mi pregunta un poco era alrededor de desde qué concepto de cultura como que empezaron como a redactar o a editar el libro, tomando en cuenta que cultura puede ser todo, ¿no? Absolutamente todo. ¿Y qué otros elementos o estrategias están ustedes como pensando para difundir el trabajo, que no se quede solamente en lo académico, por ejemplo? Gracias.
Bueno, pues me parece que como ya un poco acotaba Pablo y también lo retomaba yo en mi participación, la idea de pensar los consumos culturales o el concepto de cultura era en este sentido amplio, ¿no? Donde están todas las prácticas cotidianas, es decir, lo hablábamos un poco en la tarde, en el hacer, en la praxis, y que tiene que ver no solo con el acceso a consumir, sino también con todo lo que en la cotidianidad, las sociedades están ahí produciendo en el día a día, en sus entornos, ¿no? Entonces, me parece que desde ahí podemos encontrar una serie de textos alrededor de eso, ¿no? Y lo abrimos en ese sentido porque me parece que el tema es muy amplio y justamente también para dar pauta a estos trabajos que ya mencionaba Pablo que no estaban revisados. Ahora que Pablo mencionaba, por ejemplo, el trabajo de Luisina Castelli, ¿no? De cómo estos accesos a ciertos consumos culturales tienen impactos en la transformación social en ciertos circuitos y cuál es la importancia de eso es muy relevante y también las reflexiones que los propios autores como Luisina Castelli hace de los vacíos que hay de este tipo de variables o de situaciones que no están consideradas, por ejemplo, en las encuestas de consumos culturales, que eso también es muy importante. Entonces, me parece que esta amplitud permite ver eso, ¿no? Lo que se ha hecho, lo que no está, la sumatoria de nuevas voces con otro tipo de problemáticas y de tensiones, y por ahí va el texto, ¿no? Y lo que decías de qué viene, pues ya hablábamos un poquito, ¿no? Entre pensar un quizás seminario, el hacer otro tipo de vinculaciones para poder traer otras voces, que como decíamos hace rato no se quede solamente en lo académico, lo cual resulta complicado, porque a veces hay como reuniones, hay este trabajo aparentemente no solo interdisciplinar, transdisciplinar, sino incluso más allá de la propia academia con otros actores, pero el ya concretarlo, el bajarlo, y no solo a un documento, sino además que esto pueda tener algún tipo de implicación en los que toman decisiones, ese ya es otro nivel. Pero ahí estamos y me parece que el trabajo del observatorio, con el apoyo de la OEI, siempre ha tenido esa intención, ¿no? Que sea un punto de encuentro, de articulación entre las diferentes voces y las diferentes partes que toman decisiones y que pueden incidir de una u otra forma en los procesos culturales. Sí, justamente, y bueno, recalcando lo que menciona Marisa, el apoyo de la OEI ahí va a ser muy importante. De hecho, el prólogo del libro está escrito por el director general de Cultura de la OEI, Rafael Cayó, que debía acompañarnos, pero por situaciones de agenda no fue posible su presencia, pero sabemos que a través de sus letras nos ha hecho saber la dimensión continental y hasta iberoamericana que puede adquirir la distribución del libro. También pensar en justamente esto último, la distribución, ¿no? Hay que decir y mencionarlo, este libro es de acceso abierto, es digital, en su versión digital está totalmente descargable en la página de la editorial Uartes Ediciones, ¿no? Nosotros como universidad tenemos una política clara de acceso abierto al conocimiento, obviamente ya las impresiones nos cuestan, el papel es escaso, la tinta, ¿no? Entonces, bueno, tenemos algunos ejemplares en impreso que de hecho están afuera y los pueden adquirir, pero la distribución digital es totalmente libre, no es gratuita, es libre. Y mencionar, bueno, esto de la cultura, ¿no? Evidentemente, en un sentido amplio, como lo dice Marisa, inevitablemente, y bueno, ahí es donde se tensan un poco las posiciones o la comprensión desde distintos investigadores, ¿no? Nos lleva a categorizaciones, ¿no? Personalmente, la distinción entre alta cultura y baja cultura es cosa del siglo pasado. Eso ya, esa clasificación yo creo que está totalmente sí, rebasada. Sin embargo, eso no implica que tengamos que poner el ojo en las categorizaciones, en los géneros,
¿no? En las estéticas, ¿no? Sin generar puntos de valor, ¿no? Sin que esto implique valor, ¿no? El arte obviamente está como una parte importante en los estudios de caso de los autores, pero también las prácticas populares, ¿no? Las tradiciones, los saberes ancestrales, ¿no? Todo eso hace parte de la cultura, ¿no? Y es imposible entender un campo sin el otro, ¿no? Entonces, y ahora más, las interdisciplinas, la transdisciplina está presente en toda expresión cultural, así que separarlas más allá de categorías que nos sirven para tener tendencias, pues es eso, ¿no? Tenemos 2 preguntas más. ¿Les parece si por temas tiempo hacemos las 2 preguntas y les pasamos al que nos puedan dar sus comentarios? Perdón. Buenas noches con todos. Un gusto estar aquí y escucharles y aprender de ustedes, de sus experiencias en esta investigación con respecto a la cultura y el consumo de la cultura. Bueno, yo vengo de un pueblito pequeño que es el pueblo quichua Saraguro y me ha interesado mucho este tema y ver cómo se va abordando en un mundo tan amplio el concepto de cultura. Yo quería como también hacer una pregunta, pero también como una reflexión con respecto a que, por ejemplo, yo nací en una cultura, yo nací con una identidad de un pueblo quichua, Saraguro. Toda la vida mis padres me han inculcado también forma de vida, alimentación, siguiendo un calendario agrofestivo, festejando raimis, muchos códigos de forma de vida. Había escuchado a Santiago que decía que la cultura, dependiendo del territorio, o sea, también se vende, ¿no? Yo reflexiono una parte de cómo se aborda el tema de hasta qué punto nosotros abrimos el espacio para que se comparta con la gente, por ejemplo, un sitio arqueológico en donde se cobra una entrada para poder aprender de ese lugar, qué pasó ahí, y la parte de la historia. Asimismo, dentro de un territorio comunitario, por ejemplo, existe un sinnúmero de actividades, de festividades que son libres, que puede acceder cualquier persona. Una fiesta puede llegar cualquier persona y se alimenta gratis, disfruta del evento gratis, no es con fines de lucro, pero que hay también, más allá de eso, una dinámica económica que nace desde esa actividad cultural del lugar, por ejemplo, las tiendas de artesanías, las tiendas de comida. Hay muchas personas que se pueden beneficiar de estas actividades, ¿no? Una vez recuerdo una clase, un profesor mío me dijo, el turismo comunitario no es correcto, porque es como entrar en un zoológico a ver cómo vive la gente, al igual que entras en un zoológico y ves cómo vive el león, cómo viven los animales. Entonces, a mí me quedó eso siempre en la mente, porque el turismo comunitario, visto desde afuera, visto quizás de la academia, visto quizás del otro contexto cultural, se ve con ese enfoque de que no está bien. Pero yo, viviendo en este territorio, viviendo y viendo cómo es la dinámica de vida, yo entiendo que es completamente justo, porque es un desarrollo local sostenible, ¿ya? Porque la sostenibilidad, la cultura está dentro de la sostenibilidad. La sostenibilidad tiene 4 puntos. Tiene que equilibrarse estos 4 puntos: el aspecto social, económico, natural y cultural. Si es que estos 4 factores no se equilibran, no existe un desarrollo sostenible. Eso es mi punto de vista. Entonces, la cultura netamente se va a relacionar con
con estas dinámicas de vida, ¿no? Entonces, mi pregunta va, dentro de sus investigaciones, de los artículos que han escogido, ¿existe quizás estudios específicos de nacionalidades y pueblos, y de qué forma se va abordando y cuáles son las conclusiones y recomendaciones que se darían en este campo? Y si se está tomando en cuenta que, como decía el compañero, llegue el mensaje correcto al lugar correcto y no se quede solo en espacios muy pequeños. ¿Por qué? Porque muchos pueblos pequeños dependen mucho de sus ingresos a partir de su cultura. Entonces necesitan el ingreso y no se le puede ver como algo negativo, sino más bien ver formas de que no se, como que no dañe, no desestabilice la dinámica propia del territorio. Eso, muchas gracias. Hola, buenas noches con todos, con todas. Bueno, primero quería felicitar a quienes han formado parte de este encuentro, a quienes han hecho posible el encuentro y destacar, como lo hizo Santiago, este producto que nace desde una ciudad que no es la capital del Ecuador, desde una universidad de artes y el Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura, además que está en Guayaquil, ¿no? Una ciudad que a nivel latinoamericano como tal es tan convulsa, y que se estén dando estos productos culturales es algo, un hito, ¿no?, que se marca en la historia de nuestro país y pues de Latinoamérica en general. Hablando un poco, haciendo un poco acotación a lo que mencionaba Rosario sobre la experiencia justamente de la cultura y también pensando en quizás un siguiente tomo, quisiera, no sé, pensar justamente en los temas de las juventudes, ¿no?, y saber cuáles son estas experiencias nuevas hacia las cuales las juventudes están orientadas, ¿no? Justamente pensar en estas experiencias como en el Ecuador, la ayahuasca, cómo se ha vinculado también con el tema de los raves, los eventos de música electrónica, ¿sí? De igual manera el quichua y su fusión con el rap, por ejemplo. Aquí tenemos a la Mafia Andina, los NIN, que son agrupaciones de aquí. Y bueno, pensar justamente en esto, ¿no?, en cómo nuestras juventudes, que al fin y al cabo son quienes van a producir la cultura, quienes están en este proceso transgeneracional, van tomando todas estas costumbres, también tradiciones de nuestros pueblos, de las ciudades, y se van apropiando, ¿no? Cómo se van modificando a través de la historia, del día a día, de las tecnologías que cada día están más a la vanguardia. En todo lado estamos conectados. Pensar un poco en eso. También un poco, nuevamente a mí me quedó sonando el tema de la cumbia. Tenemos la cumbia villera, la cumbia vieja que se le conoce, y pensaba justamente en esta conexión que existe también, obviamente, de los públicos jóvenes, sobre todo de la cumbia aquí en el Ecuador, la cumbia villera con el fútbol, ¿no? Y cómo esto une a tantos públicos. Yo soy una aficionada del fútbol y me encanta la cumbia villera y pensaba en esto, ¿no? Como a través de las juventudes, esta también es una forma de cultura, ¿no? Hay viajes que se arman en las barras, que son de 12 horas, de 16 horas, dependiendo a dónde se va, y son 16 horas escuchando cumbia villera. Entonces pensaba justamente en eso, en qué es lo que se consume, cuál es la experiencia también a partir de la música y de otras prácticas, ¿no? Esa es mi intervención. Gracias. Tenemos que concluir, entonces damos respuesta a estas dos. ¿Ok? Sí, para responderte y dejar abierto, porque esto es para el próximo 3, 4, 10, ¿no?, todos los tomos que seguirán a este trabajo, felizmente, porque esto es una fiesta, ¿no? Estamos muy felices todos de estos 2 tomos que han costado mucho trabajo, y bueno, que seguirán entonces por estos nuevos territorios. Yo creo que
que también los libros estos tienen una virtud que es trabajar desde diferentes sujetos. Y algunos sujetos invisibilizados, como los que planteaba Pablo con el caso de Luisina y con el caso que planteaba Débora, con privados de libertad, con gente con capacidades diferentes, también con sujetos clásicos como las clases sociales y con sujetos, como fue mi caso, por ejemplo, con sujetos que para mí son como los icónicos portadores del cambio. Y pensar el cambio aquí, el cambio en el ámbito de las prácticas, de las rutinas, de los consumos culturales, creo que es el camino también para visualizar las intersecciones que se hablaban antes, ¿no? Entre los consumos y la producción, entre los consumos y las políticas culturales, ¿no? Cómo pensarlo desde sociedades que se puedan percibir inmóviles, no, aquí desde los emergentes de los jóvenes creo que podemos visualizar el futuro. Y pensar el futuro creo que es el desafío de todos, ¿no? Pensar qué dejamos en este mundo hacia adelante y qué pasa con las nuevas generaciones en estos territorios de los gustos y de las prácticas culturales. Y ahí la música ha sido, es y creo que siempre será uno de los ámbitos, digamos, más fermentales para pensar los consumos culturales, porque traduce muy bien que la cultura es un campo de batallas también, de disputas de legitimidad, porque en el caso uruguayo lo que yo decía es que la cumbia fue muy combatida, digamos, no fue legitimada por las clases medias y altas por muchos años. Y recién en los años 2000, un poco de la mano de cambios que se da también en sus letras, en la musicalidad, en los instrumentos, en una serie de fusiones que se van dando, recién ahí empieza, digamos, a ser legitimada. Y la legitimidad trae como consecuencia un motor también, ¿no? de exposición, de difusión, de traerlo, de colocarlo en valor, ¿no? De emergentes también, de nuevos referentes, ¿no? De las estéticas y después también de los contenidos, ¿no? ¿Qué contenidos aparecen ahí? ¿Dónde está la crítica? Y la crítica social también está en estos territorios. Y a mí me parece que ahí hay una fortaleza y hay que verlo. Con el pop latino que se generalizó, pero después con la cumbia villera, con la cumbia cante que tuvimos también en su momento. En el sur esto no era así años atrás, o sea, fue un fenómeno más nuevo. Y ahí tenemos quizás esto también es algo muy lindo de pensar a nivel transversal en América Latina, porque ustedes tienen unas fortalezas y unas tradiciones de las que nosotros tenemos que aprender. Entonces me parece que ahí hay como un emergente muy interesante para pensar todo esto. Y por último, no me están diciendo que terminemos. Por último, señalar otra fortaleza del libro, de los libros, porque son dos, que es, y que tiene que ver con lo que planteábamos, estamos pensando aquí consumos culturales situados, consumos culturales latinoamericanos. Y entonces ahí también la fortaleza de lo situado, ¿no? Del anclaje, ¿no? Entonces también estamos poniendo en valor cuáles son nuestros gustos, nuestras prácticas, nuestras rutinas, nuestros hábitos, que por ahí no son iguales a los del norte global, y que por ahí despiertan otras reflexiones y otras discusiones y análisis críticos que no son los mismos. Entonces me parece que ahí también es un poder extra que tiene este libro, de colocar estos dos libros, de colocar esa fortaleza de nuestros consumos culturales. Quizás para, bueno. Sí, para responder lo de las nacionalidades, muchas gracias. Puntual, porque sé que nos tenemos que ir. En el libro de Guillermo Zunkel del 99, abordaba cómo los sectores populares se apropiaban de los contenidos de la televisión, de la radio, o generaban circuitos de no mercado, ¿no? Radios comunitarias, por ejemplo, ¿no?
El cambio ahora es que ha habido, por un lado, un proceso de movilidad social, los que antes no tenían ingresos y ahora los tienen, pero vienen de comunidades indígenas, o también es el hecho de que las culturas indígenas se han insertado en los mercados, ¿no? Entonces, ahí la discusión que siempre se genera es que está alrededor del llamado debate de la autenticidad, ¿no? Que cuando eso sucede se tergiversa el folclore, ¿no? Se pierde la tradición. Yo creo que detrás de eso hay concepciones esencialistas de la cultura. Yo creo que creer en la libertad, las comunidades deben poder resignificar y poder obtener ingresos de sus creaciones, ¿no? Y de hecho así lo hacen, ¿no? En los mercados artesanales o en el caso de la música. Los sunaulas, ¿no? Las sunaulas, por ejemplo, de Saraguro, se escuchan también, se paga por escucharlos. O sea, también existen los espacios puramente comunitarios y por supuesto hay que alentarlos, ¿no? Pero existen los mercados digamos, de origen, digamos, liderados, controlados por población indígena o urbano popular, y por eso es importante que las políticas culturales también los vean y legitimen esos mercados y los promuevan, ¿no? Hay prácticas como el caso del Ministerio de Cultura de Brasil que tienen fondos concursables donde uno presenta las propuestas no por escrito, sino los presenta a través de registros orales, ¿no? Porque esa es una manera de poder integrar a comunidades que no dominan la lectoescritura a los fondos públicos. Entonces, hay otras maneras de pensar también la gestión pública, teniendo en cuenta la producción de las nacionalidades, como se les denomina aquí, y que es importante promover para que como comunidades lleven a cabo sus proyectos de vida colectivos, ¿no? Entonces, a nivel de musicología, recomendaría el libro de la música patrimonial de Ecuador, porque preguntaste, de Juan Muyo. Creo que es un buen referente sobre eso. Hay mucho escrito también sobre la música nacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pablo, Santiago, Marisa, Rosario, Mario, muchas gracias. Estamos seguros de que nos han dejado aún más expectativas y ganas de leer estos volúmenes. Ya me llevo. Disculpa, está buenísimo. Sí. Gracias por quedarse todos. Sí, gracias por este tiempo. Este consumo de tiempo hacia nosotros. Sí. Nosotros nos hemos autoconsumido con mucho gusto y lo hemos disfrutado mucho. Gracias. Muchas gracias. Los invitamos, por favor, haciendo eco de las palabras de Payo, vamos a cruzar el río. Nos espera ahí una fiesta popular. Sé que la banda ya está tocando, casi. Gracias.